Muy bien, seguimos aquí en Inunque, nuestra tierra, y luego de hablar de deportes vamos a hablar de otro tema bastante interesante. Y para hacerlo me acompaña el ministro encargado del Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad, economista David Molina. Buenos días, ministro. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de Ecopaís. ¿De qué se trata este proyecto Ecopaís? Bueno, buenos días, Joana, gracias por la invitación. Bueno, este es un proyecto muy ambicioso y es uno de los primeros proyectos que ya han sido ejecutados, que están en pleno funcionamiento y que contribuyen efectivamente a todo este proceso de cambio en la matriz productiva. Es un proyecto fundamentalmente que aporta no solo al cambio de la matriz productiva, sino al cambio de la matriz energética, que permite sustituir importaciones, y la sustitución de importaciones, para decirlo de la manera más sencilla, significa que vamos a dejar de importar cosas para producirlas en el país. Así es. Y en este caso es importante por la generación de empleo que esto significa. ¿Qué es esto del Ecopaís? El Ecopaís es, el proyecto significa sustituir la gasolina extra, que se usa en todos los vehículos, por una gasolina que se compone de un 95% de la gasolina normal, tradicional, con un 5% del bioetanol. ¿De dónde sale el bioetanol? Exacto, el bioetanol, esa era mi pregunta. Exacto, el bioetanol sale del cultivo de la caña. ¿Ya? Entonces, imagínense, vamos a sustituir una parte de la gasolina, de cada galón de combustible que usa un vehículo, el 95% va a ser derivado de petróleo. Y el 5% restante, al menos en una primera fase, aunque ya voy a explicar que la meta es que para el 2017 el 10% de cada galón de combustible sea sustituido por el bioetanol. El bioetanol es un producto del cultivo de la caña. Para llegar, por ejemplo, a sustituir el 5%, para incorporar el 5% en cada galón de combustible, se requiere aproximadamente 35.000 hectáreas de caña. Ya. Para llegar al 10% de cada galón de combustible, se requerirán 70.000 hectáreas de caña. Doble, Eso sí, hay una conversión, pero alrededor de 70.000 hectáreas. Eso significa la generación de empleo importante de más de 10.000 empleos directos solamente en el campo, ¿no? Ahora, ¿dónde se va a cultivar esta caña? Bueno, hay zonas que son más aptas para el cultivo de la caña. Por un asunto de eficiencia productiva, procuramos que todos estos cultivos de la caña se sitúen cerca de los grandes proyectos multipropósitos, que básicamente están en Santa Elena, en Los Ríos, en Manabí. Pero también hay un proyecto, por ejemplo, que lo está impulsando el prefecto de Sucumbíos, para establecer un cultivo de caña en la provincia de Sucumbíos. Eso es un proyecto que está en estudio, lo está impulsando el prefecto con el apoyo del Ministerio de Industrias, y hay unos inversionistas privados canadienses que lo van a hacer. Ahora, ¿no se resta tierra cultivable para cultivar caña en vez que alimentos para comer? Que esa es una de las objeciones grandes que se hace a este proyecto. Digamos, no necesariamente, porque por ejemplo en Santa Elena no hay, que sería una gran parte de la producción estaría en Santa Elena, ahí prácticamente no hay producción. ¿Ya? Y las tierras están improductivas. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, hay un proceso de incorporar tierras que no están siendo productivas para el cultivo de la caña. Ahora, todo esto se enmarca obviamente en un plan de manejo agrícola mucho más ambicioso, en donde las tierras tienen que reconvertirse hacia aquellos productos que son más aptos y más productivos. Entonces, si es que hay una zona que se está produciendo un cultivo X y es mejor hacerlo caña porque le da mayor productividad, y en otra zona incorporar el producto que se deja de producir, no hay ningún problema. O sea, todo eso está perfectamente articulado. Y ahora, la fábrica donde se transforma la caña en gasolina, para simplificarlo de esta manera, ¿tiene alguna característica? ¿Dónde están ubicadas? Es importante conocer cómo es el proceso. Es decir, hay casi 70.000 hectáreas de caña que se van a producir, eso va a generar muchísimo empleo, pero también se requiere una planta que
transforme la caña en bioetanol. Eso también va a significar unas inversiones muy importantes. Se calcula que para llegar a sustituir el 10% o sea, para llegar a incorporar el 10% de bioetanol en un galón de combustible a nivel de todo el país, se van a requerir inversiones tanto en campo como en la parte industrial de alrededor de $1.000 millones. Wow. Eso es realmente importante. ¿Dónde tienen que estar estas plantas? Que va a ser inversión privada, eso es importante. La intervención pública va a estar más ligada al desarrollo del campo, a través de la entrega de semillas, a través de la asistencia técnica, etcétera, digamos, porque el campesino y digamos el agricultor, más que el campesino, tiene que aprender a cultivar la caña, tiene que recibir asistencia técnica, etcétera. Ahí vamos a entrar con mucha fuerza con un programa del Ministerio de Agricultura. Pero la parte industrial, o sea, la parte de la transformación ya al bioetanol, básicamente es inversión privada. Ya hay grupos que están interesados, ya se ha negociado el precio del bioetanol, para que puedan ellos ponerse tanto plantaciones como el proceso industrial. Pero ya tenemos alguna fábrica que produce alguna planta, porque si ya le ponemos el 5%... Ya hay, actualmente eso es importante, actualmente ya Guayaquil, ya en todas las gasolineras de Guayaquil, Daule, San Borondón, etcétera, ya la gasolina extra no existe. Porque ya pasamos un pilotaje que fue exitoso, que inició en el año 2010. Hoy en Guayaquil todos los vehículos que antes consumían gasolina extra, hoy están introduciendo la gasolina Ecopaís. 5%. Ahora, eso de ahí fue un pilotaje para este sector del país, en donde se incluyó el 5% en cada galón. Se utilizó la capacidad de producción de caña que actualmente existe. Lo que he dicho de las 70.000 adicionales para el 10 son para el 10%. Adicionales y para el 10% y para extender a todo el país. Exactamente. Ahora, las plantas, para no dejar de responder la pregunta que me hizo, las plantas sí tienen que estar muy cercanas, digamos, a los sitios donde se va a producir la caña, por un tema de eficiencia económica y logística, básicamente. Pero ya hay grupos interesados en el... Ahora, nosotros nos dirigimos hacia la región amazónica. Este programa es para la región amazónica, donde parece un absurdo, pero de ahí sale el petróleo, pero la gasolina siempre, por cuestiones de frontera, por cuestiones de racionamiento, o sea, es difícil acceder, son largas colas. ¿Cuándo llegará Ecopaís a la Amazonía? Bueno, el proyecto es que todo el país, obviamente incluye la Amazonía, al año 2017 todo el país tendrá Ecopaís. Y la propuesta es muy ambiciosa, llegar con el 10% de todo el... Esto reduce el grado de contaminación que produce la gasolina, sí, ¿no? Esto produce varias cosas. Eso es lo interesante de este proyecto, los impactos son realmente importantes. El primer impacto es básicamente que sustituimos importaciones. Nosotros hemos llegado a calcular que solo con el proyecto actual de Guayaquil y su zona de influencia, el ahorro en salida de divisas es de alrededor de $80 millones. Si hacemos todo el país al 5%, solo al 5% de cada galón que contenga bioetanol, la sustitución de importaciones será de $300 millones por año. Y si alcanzamos el 10% de cada galón, la sustitución de importaciones será de más de $500 millones al año. ¿Qué significa eso? Que vamos a dejar de comprar gasolina por $500 millones y esos mismos $500 millones vamos a poner a los productores agrícolas de caña. Entonces, es un esfuerzo muy importante que genera una externalidad muy positiva o un impacto muy positivo hacia el agricultor. El segundo efecto que es importante conocer, la gasolina lo usan todos los vehículos. Hoy en Guayaquil todos los vehículos han usado Ecopaís, no han tenido ningún problema, ¿no es cierto? Están usando... y funcionan perfectamente. Y por supuesto que los niveles de emisión de carbono, de dióxido de carbono, son mucho menores, es decir, en la proporción que incorporemos en la gasolina Ecopaís. Nosotros calculamos que al 5%, o sea, si es que hay 5% de cada galón en todo el país se consuma bajo esas características, el efecto en un año sería de reducción de emisiones de CO2 sería el equivalente a que en la ciudad de Cuenca
todos los vehículos estuvieran apagados por un año. Wow. Si hacemos al 10% por cada galón, multiplicaríamos el efecto por 2, es decir, increíble. El efecto sería realmente importante. Y también nos permite reducir el subsidio. Por supuesto. Porque claro... es toda una cadena. Claro, nos permite reducir el subsidio porque claro, la gasolina va a costar lo mismo. Es decir, la gasolina extra que cuesta alrededor de 1.48, 1.50 sí. En las gasolineras va a seguir costando lo mismo. Pero va a ser una gasolina de mejor calidad. ¿Por qué? Porque mantiene el octanaje de la gasolina, el octanaje, digamos, para los ciudadanos que nos escuchan, es la calidad del combustible. O sea, mantiene la misma calidad, pero al tener el componente del alcohol, le permite limpiar al motor y le permite mantenerlo de mejor manera. Por lo tanto, ahorros posteriores en el mantenimiento del vehículo, del motor, fantástico. etc. Y, claro, en ese sentido... el ahorro del subsidio es fundamental porque dejamos de comprar gasolina a $3 el galón que está a nivel internacional para venderlo a 1.50 cuando vamos a pagar un porcentaje por bioetanol. Muchísimas gracias al ministro encargado del Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad, economista David Molina. Clarísimo esos cambios estructurales tan grandes como es cambio de la matriz productiva y energética, se hacen un paso a la vez, a un paso de $500 millones de ahorro, ¿no? Pero dentro de un contexto de Estado son pasos que se tienen que dar, pero uno a la vez. A veces nosotros pensamos que es suficiente decir las cosas. Esto no es la Biblia, que en 7 días se hizo el mundo y que cuando Dios hablaba se hacían las cosas. Aquí se hacen cambiando y conectando las cosas, agricultores, plantas de producción, tierra disponible para sembrar la caña e incursión en el mercado de los hidrocarburos, de la gasolina y de una venta de gasolina con el mismo precio pero de mucha mejor calidad y que repercute también a nivel ambiental, que contamina menos, daña menos los carros. Fantástico, es todo lo que se pide siempre desde la ciudadanía, ¿verdad? Un entorno donde el buen vivir pues sea realmente un buen vivir. Muchísimas gracias. Nosotros